Alejandro Barret, más conocido como el 50-50, no regresó a su casa. Sus padres, preocupados por su ausencia, hicieron la denuncia a la policía. Los organismos de seguridad comenzaron a moverse tan rápido como pudieron, hasta que se encontraron con un panorama nada alentador para la familia del cantante. El cuerpo del artista, finalmente, fue encontrado sin vida en la ciudad de Tamaulipas, de donde era oriundo, precisamente en el ejido El Refugio. El cadáver de Barret tenía un tiro de gracia, producto de haberse involucrado con los narcos. Aunque después de un tiempo se dio cuenta de que no le gustaba ese trabajo, buscó refugio en la fe cristiana. Su trabajo, nada fuera de lo normal ni de las leyes, consistía simplemente en la composición de temas del género musical rap. En su canal de YouTube subía todos sus trabajos y la cantidad de suscriptores estaba en auge. La paga era bastante buena y se decía que llegaba a cobrar hasta $500 por canción realizada. Pero, ¿qué fue lo que pasó en esta historia del narco rapero que apareció sin vida y con un tiro de gracia? ¿Será que el narco rap y el rap cristiano no eran compatibles? Acompáñame a ver este episodio para saber qué pasó con Alejandro Barret, el bifurcado 50-50. Es fácil ingresar, pero más difícil es pretender salir, sobre todo cuando se trata del negocio del narcotráfico. Esta historia tiene como protagonista al cantante rapero que se animó a trabajar para los narcos y componer canciones por mucho dinero. Su empresa iba bastante bien y hasta se había hecho un canal de YouTube donde Alejandro subía todos sus trabajos. Más de 100,000 suscriptores llegó a tener el canal, pero de repente algo le hizo ruido. Posiblemente haya sido la voz de su conciencia, tal vez los consejos sabiondos de sus padres. La realidad es que Barret empezó a despegarse del género musical. El 50-50 buscó cobijo en Dios y en la fe cristiana al darse cuenta de que las letras que él hacía hablaban de cosas muy fuertes y principalmente malas. Su nueva música consistía en difundir la palabra de Dios a través de rimas, pero siempre con el rap como bandera. Los narcos no perdonaron tal traición y un 30 de septiembre, por medio de sicarios, lo secuestraron. Nunca más volvieron a ver con vida al 50-50, hasta que finalmente, una semana después, la policía lo encontró con el tiro de gracia. Pero, ¿cómo fueron sus primeros pasos en el negocio del rap? Alejandro Barret era oriundo de Matamoros, en la ciudad de Tamaulipas. Se autodefinía como un cantante de rap que hacía canciones para el cártel. Si bien no era un cantante del crimen organizado, él hacía canciones para el que más plata esté decidido a desembolsar. Confiado, o quizá algo engañado de que no eran narcotraficantes a los que les escribía canciones, suponía y confiaba que sus barras eran para gente con mucho dinero, personas que trabajaban en otros lugares. Con el paso del tiempo, fueron acercándose narcos de cárteles que, atraídos por sus canciones, comenzaron a contratar sus servicios. Además de la paga, que por cierto era muy buena, el pago en especies con otro tipo de sustancias ilegales fue una propuesta que sedujo al cantante para seguir creciendo artísticamente. La droga en exceso lo llevó a tomar malas decisiones. Tanto es así que estuvo al borde del colapso en 2 ocasiones. Por 2 meses estuvo al límite de dejar de respirar, según contó el propio rapero en una entrevista televisiva. Las adicciones a las drogas, las mujeres y el alcohol
fueron el camino que transitó mientras su carrera iba en ascenso. Había algo en su interior que le estaba diciendo que no era por ahí el camino que debía transitar. Muchas personas se acercaron a él por la fama y el dinero. Según contó el 50-50, todos los que se acercaban a él no eran amigos suyos. Lo usaban para aprovecharse, para consumir sustancias sin tener que pagar nada, desde cocaína hasta marihuana y también beber alcohol. Una ley implícita que tenía el 50-50 era fumar marihuana todos los días, desde la mañana cuando se despertaba hasta la noche que se iba a dormir. Era su combustible espiritual y le funcionaba como musa inspiradora para componer las barras que tanta fama le trajeron. En el fondo, sabía que la vida que llevaba no estaba bien. Algo más tenía que hacer para poder salir adelante. Alejandro Barrett, mientras se mantenía en la cresta de la ola, no quería cambiar nada de todo lo que hacía. Los excesos, las mujeres, la fama, eran todo lo que el 50-50 necesitaba para ser feliz, entre comillas, dicho esto claramente. Cuando los flashes de las cámaras se apagaban y los amigos del campeón se retiraban, el remordimiento era tal que no pensaba en otra cosa más que en la redención. Mirarse al espejo y no reconocerse fue el punto de inflexión que lo llevó a cambiar. Alejandro se veía flaco, con ojeras en sus ojos, similar a un zombi de una serie de culto. Pero todo esto cambió en el año 2016, cuando en una madrugada el 50-50 llegó a su casa y tuvo un encuentro paranormal con Dios. En esa conversación que tuvo con el Todopoderoso, se encomendó y le dijo que ya no podía seguir más con la vida que estaba llevando. Alejandro Barrett dudaba de su verdadera existencia, pero quería una prueba de fe para que lo ayudara a enderezar su rumbo, que bastante perdido estaba, por cierto. Inmediatamente, el poder de Cristo se manifestó en el cantante de rap. Un temblor en todo el cuerpo del cantante se apoderó de él como si fuera una manifestación divina que estaba rescatándolo de los infiernos más profundos en los que estaba hundido. Al igual que un terremoto cuando arrasa una ciudad, esa era la sensación del músico dentro de su corazón. Lo único que pudo hacer fue llorar como un niño que no encuentra consuelo. Luego de agradecerle a Dios por semejante mensaje, el 50-50 recurrió a sus verdaderos amigos para contarles lo que había pasado. Para él, era difícil poner en palabras lo que había vivido, y más aún que sus amigos le creyeran, porque en el fondo sabían que la recaída sería cada vez más profunda. Aunque no todo fue componer letras que incitaban a la apología del delito, hubo un tiempo para encontrarse con Cristo para salir adelante. La distancia no es nada cuando en mi pensamiento lo es todo. Esa frase, pintada en una de sus paredes, hace referencia al acercamiento que tuvo con la religión. Aunque no fue fácil que sus seguidores acepten ese cambio radical que Barrett tuvo en su vida. Fueron muchas las críticas destructivas que el 50-50 recibió por iniciar un nuevo camino, donde el único exceso permitido era el amor a Cristo por sobre todas las cosas. Este nuevo comenzar, donde las adicciones a las drogas y la promiscuidad no tenían lugar, aunque reconoció que hubo mucha gente mala que estuvo al acecho para verlo caer nuevamente. Contra todos los pronósticos, nadie esperaba ver a Alejandro Barrett hablar ni componer canciones para Dios. Muchos días y meses pasaron en el que el rapero se mantuvo limpio,
lo que coloquialmente significa no haber tenido recaídas, no asistir a discotecas, donde es muy fácil el acceso a las bebidas, las mujeres y las drogas. Para Barrett fue muy duro este nuevo comenzar. Él extrañó mucho a sus camaradas que se alejaron porque ya no era el mismo de antes, y por más que cobrara mucha plata por tirar barras nuevas, el 50-50 pensaría varias veces para quién componer esas canciones. Otra de las condiciones que Barrett modificó a la hora de componer es que necesitaba conocer de antemano la historia que iba a contar. En ese saber estaba la clave para conocer si ejercía su rol como compositor. Pero, ¿de qué temas hablaban las polémicas canciones que eran para los miembros del cártel? Uno de sus temas que más reproducciones tiene en el canal de YouTube es el llamado Al Capone. Con un total de 10 millones de reproducciones, las barras de ese tema hacen referencia a la apología del delito en su máxima expresión. Entre armas de fuego, iPhones y autos de alta gama comienza el video musical. Hacer delitos y evitar trabajar son algunas de las rimas que tiene el video, que es furor en su canal llamado 50-50. Y para sorpresa de muchos, en la actualidad cuenta con más de 400,000 suscriptores. Alardear de sus bienes materiales, aún siendo discretos, son algunas frases que aparecen en el tema y que suelen estar acostumbrados los que encargaban dichas canciones. Las peleas entre bandas y abatir bandidos son otras de las tantas cosas con las que lidian a diario los clientes de Barrett. Además de no tener la escuela secundaria completa, otra característica de los protagonistas de las canciones del 50-50 es la impunidad con la que se manejan para estar en el lugar donde quieren, haciendo lo que quieren y sin temor alguno. Un detalle no menor que se muestra en el vídeo es la vida del jefe gángster. Al igual que el nombre del tema, Al Capone, un mafioso de saco, donde arriba del escritorio de madera lustrada y brillante se observa muchísima cocaína, dólares y alguna bebida alcohólica importada. La canción Un malandro sin pena es otra de sus melodías en las que pone de manifiesto cómo es la vida de alguien que anda por fuera de la ley. El primer paso para empezar a ser un verdadero malandro es no tener pelos en la lengua. El saludo formal a los distintos cárteles, el imponer respeto con metralletas y con las balas repletas, son rimas con las cuales se rasgan las vestiduras los clientes de Alejandro Barrett cuando hay que defender el honor. Ser un verdadero mafioso, con las aspiraciones con las que sueñan aquellos que contrataron al 50-50, con o sin rencores, los envidiosos suelen tener un destino bastante trágico, el pozo. Y aunque el negocio da segundas oportunidades, desde pequeño se aprende peleando por el honor y la lealtad, cantaba el narco rapero. Pero su última letra fue una suerte de presagio, una crónica de una muerte anunciada en la que se veía venir su trágico destino. Todo sucedió en el año 2019, cuando algunos medios de comunicación informaron sobre el trágico asesinato de Alejandro Barrett, el 50-50, quien había retomado la actividad de rapear canciones que eran dirigidas al narcotráfico. Motivo que terminó por ponerlo como blanco de los peces gordos de la mafia. En octubre de 2019 se dio a conocer que Alejandro Barrett fue asesinado con un tiro de gracia en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, uno de los estados más peligrosos, pero no nos adelantemos a eso porque hablaremos más adelante. En medio de la confusión de la gente por saber qué es lo que había pasado con el 50-50,
El cuerpo de Alejandro Barret fue encontrado en el ejido El Refugio, en la ciudad de Matamoros, luego de estar secuestrado varios días, según habían reportado sus familiares. Ellos pidieron ayuda para poder encontrarlo con vida, pero eso no sucedió. Lo que más llamó la atención fue un tema musical que sin duda dejó atónitos a todos por la letra que el 50-50 compuso. Según los seguidores del narcorrapero, el título daba mucho que pensar. Se llamó Mi Testamento, y las líricas de la canción ponían en evidencia sus plegarias. En una parte dice: «Le pido a Dios que donde ando no me deje, aunque son malos, mis pasos no se olvida y me protege». La muerte del 50-50 fue en Tamaulipas, estado que tiene uno de los índices de violencia más altos de México. Ya en el año 2019, cuando comenzaba ese año, presentaba un alto nivel de violencia y muertes por narcotráfico. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal presentó un informe en el que señalaba que se encontraba entre los primeros lugares del delito de secuestro. Otro dato que hace tomar mayor fuerza a este informe es un estudio llamado La violencia en los municipios de México en el año 2018. La información que había en esas hojas detallaba que 9 de las 234 ciudades con mayor incidencia delictiva se encontraban en ese estado, y a lo largo de 2019, en México, se incrementaron los delitos principalmente en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que en los primeros 7 meses de 2019, Tamaulipas registró 395 homicidios dolosos. Del mismo modo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de inseguridad estatal, que se mide por medio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, incrementó un 3,5%, derivado de los problemas de violencia que han azotado a Tamaulipas desde hace varios años. Tamaulipas es, sin dudas, un punto clave para la delincuencia organizada, un lugar donde se dan cita enfrentamientos entre distintos cárteles. A partir de los años 80, distintos casos de violencia han puesto a este estado en el ojo del huracán, tales como la matanza de la Clínica Raya para asesinar sin éxito a Casimiro Campos Espinosa, alias El Cacho, la banda de los narcosatánicos, la fractura de las relaciones entre el Cártel del Golfo y los Zetas, el homicidio de Torres Cantú y la matanza de San Fernando, entre otras. Además del asesinato del 50-50, se reportó también la ejecución extrajudicial de 8 sicarios a manos de la policía estatal. En este contexto de violencia que ha permanecido por años, Barret volvió a escribir rap luego de haber dedicado un tiempo a escribir canciones cristianas. Sin dudas que la muerte de Alejandro Barret, más conocido como el 50-50, es una pérdida irreparable para el pueblo de Matamoros. Es uno de los raperos más trascendentes de los últimos tiempos y sus barras han deleitado a cientos de fanáticos que solían admirarlo. Su talento natural y su carisma fueron la llave que le permitió el acceso a un camino de fama y excesos que poco a poco lo fueron consumiendo. Su último puente hacia un camino limpio y sin adicciones lo tuvo cuando se refugió en la fe cristiana, pero las constantes recaídas lo llevaron a perderse nuevamente. Fiel a su estilo, el rap que compuso a los narcos le permitió llevar una vida de ensueño, pero muy fugaz. Desde chico, para despedirse de esta tierra, el 50-50 dejó una marca irreparable para cientos de miles de mexicanos que cantaron sus narcoraps.
Como se suele decir, no se muere quien se va del plano terrenal, sino más bien mueren aquellos que suelen ser olvidados. Y al 50-50 será difícil que no lo recordemos por su paso en este camino sinuoso que nos pone a prueba todos los días, un día a la vez.